Ahora vamos a ver algo que es bastante importante, que no lo hemos visto nunca. Vimos que habían tres características que marcaban lo que un creyente podía tener para permanecer hasta el fin de su vida fiel a Cristo. ¿Recuerdan cuáles eran esas tres? Amar a Jesús, guardar sus mandamientos y seguirle. Luego vimos que había otra forma en que Jesús dijo lo mismo, aunque eso ya estaba en Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y 20 al final, pero de una forma un poco diferente porque estaba hablando del coste, de lo que implicaba. Y era, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sígame sí era el mismo que el anterior, ¿no? Pero era una forma diferente, que significaba, niéguese a sí mismo, que yo amo más a Jesús que a mí mismo, y que si esto tiene que costarme por seguirle a Él y serle fiel, incluso la vida, pues lo voy a pagar. Y eso era lo que significaba tomar su cruz, que efectivamente es la disposición del creyente para sufrir por Cristo, incluso con la vida. Y seguirle, ¿qué significa? Que yo, a donde Él va, yo voy. Donde Él quiere que esté, yo estaré. Donde Él quiere que me involucre, yo me involucraré. ¿Se dan cuenta? Pero ahora vamos a ver que estas tres actitudes son, digamos, de la edificación del edificio de Dios, que es tu vida, la parte superior, pero hay una cimentación, hay cimientos. Y aquí, en Isaías capítulo 66, en el verso 2, vamos a ver que hay tres actitudes también que no solo son las que el Espíritu Santo va a poner en la persona para que pueda recibir a Cristo, sino que son aquellas que sean necesarias para que el creyente se mantenga en la fe durante toda su vida. No solamente las tres anteriores que hemos mencionado, sino también estas. Y no son las mismas, son diferentes. Ahora vamos a ver, como dice aquí el título, lo que Dios espera encontrar en el creyente verdadero. ¿Y por qué digo esto? Porque no necesariamente los profesantes en Cristo que van a una iglesia son creyentes verdaderos. No significa que Dios no los ame y Dios los está llamando, pero Dios va a querer hacer algo con ellos. Perdón. Va a querer abrirle los ojos para que vean qué es lo que les puede estar faltando, perdón, para poder tener lo necesario para recibir a Jesús, si es que no lo han recibido todavía, porque hay muchos creyentes que lamentablemente todavía, aunque van a la iglesia, todavía no han recibido a Cristo. Y es importante que esta persona pues no vaya a confundir su profesión de fe. Sí, muchas gracias. Yo creo que necesito, a ver, un sorbo. Muchas gracias. Para poder llevar su vida de fe. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Vamos a empezar en materia. Empecemos por esa pregunta. ¿Qué es aquello que distingue a un creyente verdadero de uno falso? Y no estoy diciendo que el creyente falso sea mala persona. Puede ser incluso una buena persona que está buscando a Dios, pero todavía no ha tenido el nuevo nacimiento, simplemente. Y eso ya lo desmarca de ese grupo de los nacidos de nuevo. Pero, ¿qué es lo que le puede estar faltando? ¿Y qué es lo que yo quiero tocar tu corazón si es que tú pudieras estar en esa situación? Para que lo tengas, que lo pides al Señor, al Espíritu Santo, y puedas verdaderamente iniciar una vida verdadera en Cristo. Y ahí está el asunto. Ahora voy a mencionar este pasaje, vamos a leerlo, pero el pasaje tiene el verso 2 y el verso 3 y 4. Voy a poner primero el verso 3 y 4, que es la parte negativa, y muy negativa, y luego el verso 2, que es justamente donde están esas tres actitudes que Dios espera encontrar. Son fundamentales, no solamente para el que llega a Jesús, sino para el que se quiere mantener en Jesús hasta el día de su muerte. Bien, vamos a verlo. Es la parte negativa. ¿Qué dice aquí? Verso 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre.
el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Fuerte, ¿no es verdad? Está hablando de que esta persona o grupo de personas, se está hablando aquí de la nación de Israel, puede estar teniendo una serie de actitudes religiosas, pero totalmente vacuas espiritualmente, vacías. Y hay algo que está fallando ahí. Hay religiosidad, hay sacrificios, hay ritualismo, pero no hay verdadera fidelidad e intención de hacer la voluntad de Dios, de guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice? Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Escogieron qué? Sus propios caminos. No están siguiendo a Dios, evidentemente, sino a sí mismos. Y amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Aquí vemos pues una actitud hipócrita instalada, camuflada por una religiosidad muy ferviente. Yo he visto, podría relatar algunos casos, voy a poner una anécdota. Siempre disar un poquito las anécdotas. Recuerdo, yo trabajaba ya en Perú en una startup de guías turísticas. Y resulta que el jefe, yo muchas veces trataba mucho con él porque, digamos, colaboraba bastante con la parte organizacional de la empresa. Algunos pensaban que yo era socio, pero era un trabajador más. Pero la cosa es que él estaba muy entusiasmado porque ya se había conseguido una audioguía en París que prometía pues que se ganaría mucho dinero. Y él es muy orondo. Él, por cierto, era una persona, era católico. Y ojo, que vamos a ver ahora que también los evangélicos también están muchas veces en eso. Y en la iglesia pues era pues muy, ¿no?, muy devoto, muy había dedicado la empresa a Cristo, ¿no? Como diciendo que si Cristo es socio, la cosa tiene que ir bien, ¿no? Y bueno, cuando estábamos un día conversando sobre la posibilidad de éxito, que al final no llegó, de esta empresa, dijo, vamos a celebrarlo a Sao Paulo. Yo conozco ahí una casa de citas, ya te imaginarás de para qué servicios, que hay unas mujeres que son espectaculares. Yo le digo, oye, ¿no te has puesto a pensar cómo es que es posible que tú digas que vas a dedicar la empresa a Cristo y vas a irte que vayamos a fornicar para celebrar el éxito a Sao Paulo? Eso se quedó callado, no me contestó nada. Pero eso da una gráfica de cómo puede haber mucha religiosidad, y él también hablaba de otras personas que hablaban de Cristo por ahí, y luego tú los veías hacer cosas que se desdecían de esa fe. Y eso también lo he visto en el mundo evangélico, ¿eh? No voy a dar un caso, pero sí también hay. Y que hacían exactamente lo mismo, y se iban ya te imaginas qué. Y así es. Ahora, eso evidentemente es una situación que es verdaderamente desagradable a Dios. Y aquí está mostrando de una manera gráfica y muy cruda, por cierto, el desagrado de Dios a ese tipo de actitud. Pero ¿qué es la contrapartida positiva? ¿Qué es lo que debe estar instalado en el corazón del creyente o el que verdaderamente va a iniciar una vida de fe auténtica porque va a recibir a Jesús? Vamos a ver. Es un potente, pequeñito, pero potentísimo versículo. He puesto en la parte amarilla la parte esencial. Hay el verso 1, para no confundir mucho y su exégesis, vamos a ver solamente el 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, 1, y humilde, 2, de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ese es el punto de partida de la fe cristiana. Si esto no sucede, no habrá conversión. Así de simple. Habrá profesión de fe, podrá haber levantado la mano, podrá haber hecho una oración un día en alguna campaña evangelística o lo que sea, pero no habrá una fe genuina, no habrá un nuevo nacimiento, porque estas tres cosas no se presentaron.
Por eso a veces las conversiones no existe un parámetro común. Hay conversiones que demandan años para que el corazón, el Espíritu Santo va trabajando en el corazón, pueden tardar meses, pueden tardar días, o puede ser algo fulminante, como a Pablo, camino a Damasco. Se le presentó Jesús y eso le fue con un bofetón en la cara y se despabiló el hombre. Y de pronto todo esto surgió rapidísimo. Pero no es así, obviamente no todos nos convertimos como Pablo en camino a Damasco. Y va a haber un proceso, en mí duró 2 años ese proceso, y fue así. Y la verdad, yo recuerdo perfectamente sentir estas 3 cosas que ahora las vamos a explicar, por supuesto. Vamos a ver a qué se refiere. Y para poder entrar en materia y explicar esto, vamos a ver un pasaje muy famoso en Apocalipsis, capítulo 3, sobre la iglesia de la Odisea. No voy a mencionar todos los pasajes de esa carta a la iglesia de la Odisea, pero sí los esenciales. Vamos a ver qué es lo que dice, porque ahí dice qué es lo que piensa el rico de espíritu. Y creo que aquí he puesto un cuadro, si no me equivoco, en que hablo de qué implica qué es el pobre de espíritu. Vamos a ver primero este pasaje y luego entramos a lo que dice Apocalipsis. Y qué curioso, este pasaje es una de las famosas bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. Y en esas bienaventuranzas Jesús mismo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el gobierno de Dios, de que Jesús, está instalado en aquellos que son pobres de espíritu. Y ahora vamos a explicar, por supuesto, qué es un pobre de espíritu, ¿no? ¿Será pobre porque tiene poco dinero? No, está hablando de espíritu, pobre de espíritu. Y vamos a ver qué puede haber en la cabeza de alguien que es rico de espíritu. Y eso es lo que a Dios no le gusta. He puesto aquí una forma de expresarlo, ¿no? Yo realmente no necesito la gracia de Dios. Ya está. ¿Por qué? Porque me puedo apañar solo a expensas de mí mismo, de mi autojustificación, porque soy una persona muy capaz de cumplir con los mandamientos de Dios, y por lo tanto, pues, puedo hacerlo yo solo, no necesito la gracia de Dios. En el siglo V, principios de este siglo, fue famoso un señor Pelagio, que decía de que, bueno, que el ser humano era capaz de poder cumplir la ley y que por lo general nacía bueno. La cosa es muy compleja de todas las cosas que dijo Pelagio y todo el debate que causó y la controversia que hizo, pero es una idea que ha surgido hoy en día también nuevos brotes de personas famosas que también hablan lo mismo, como Adrián Romero, este músico que dice que el hombre también es bueno. Rousseau en el siglo XIX, en la época de la Ilustración, él también decía lo mismo, las ideas del buen salvaje, que bueno, que el ser humano pues es bueno y que es capaz. Pero lo de Pelagio era interesante porque decía, es capaz de cumplir toda la ley. La gracia de Dios no es tan gravitante para poder cumplir esa meta. El poder del Espíritu Santo para poder vencer las atracciones de la carne no es necesario porque el ser humano es lo suficientemente valedor para poder lograrlo. Pero eso no es verdad. Necesitamos, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Velad y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Cómo superar ese problema, esa debilidad carnal? Vela y ora. En tu oración, en tu comunión con Dios, el Espíritu Santo te dará el poder para vencer el pecado, para vencer las tentaciones. Eso fue exactamente lo que dijo Jesús. Ahí está actuando, pues, la gracia de Dios. Y el rico de espíritu dice, bueno, pero yo no necesito esas cosas. Ahora, vamos a ver, pues, el pasaje de Apocalipsis 3, 17. Va a ser, pues, un halago de Dios a esta iglesia por esa actitud. Estamos hablando, fíjense, de una iglesia que profesaba a Cristo. No estamos hablando de gente del mundo. No. E incluso vamos a ver un verso que dice que ya Dios ama a ellos. Los está amando. Por eso les escribe una carta. No estamos diciendo que todos en la Odisea pudieran estar en esa situación, pero parece que la mayoría en la Odisea tenían este problema. Y posiblemente podemos decir que no eran verdaderos creyentes. Eran profesantes, sí, destacados profesantes, pero no nacidos de nuevo.
¿Qué es lo que sucedió aquí? Dice, ¿qué es lo que dicen ellos? O estos ricos de espíritu. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito la gracia de Dios. No, no te preocupes que yo puedo. ¿Y qué dice el Señor? Muy bien. No, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No los alaba. Dice, no, estás equivocado. No creas que eres verdaderamente competente. En realidad eres un miserable. Y debes reconocerlo. Luego nos va a dar una indicación para reconocer eso. Y una vez que lo reconozcas, ahí empezamos ya a tener una relación. Hasta ahora, la verdad, no va a pasar nada. Si estás en esa situación, estás en un obstáculo para poder tener una verdadera relación con Cristo. Y obviamente un profesante con un sentido común no va a querer eso. Él quiere las riquezas de la gracia de Dios. Él quiere ser verdaderamente salvo y quiere caminar a la vida eterna, ¿no es verdad? No creo que aquí alguien diga, no, yo no quiero eso. Yo quiero quedarme estancado así en esa autocomplacencia y pretender que soy un buen cristiano cuando en realidad soy un pobre, miserable y desnudo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice luego. ¿Qué necesitas pues para salir de esa cáscara, de ese aturdimiento? Aquí lo he puesto en amarillo. Vamos a ver qué dice el verso 17. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A qué se está refiriendo? A la justicia de Cristo, con la cual vas a poder ser justificado ante Dios y ser aprobado por Dios. Cómprate el oro refinado en fuego, la justicia de Jesús, para que seas rico de verdad ante Dios, no ante ti mismo. Y vestiduras blancas. ¿Qué hablan las vestiduras blancas? De la salvación en Cristo. Seas verdaderamente salvo, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Si no has sido justificado por Jesús, si no eres salvo, esa desnudez tuya está expuesta a los ojos de Dios y a la indignación de Dios. Pero si ya eres salvo porque has recibido a Jesús, tienes esas vestiduras blancas. Y dice, adquiérelas, cómpralas, recibe a Jesús. Dice luego, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y qué es lo que va a ver? Precisamente su actitud equivocada, que es uno que pretende ser rico en espíritu, que no es humilde sino soberbio en espíritu y que no tiembla a su palabra, que simplemente le resbala. Ahora vamos a analizar más esos puntos. Y dice, yo reprendo, lo he puesto, aunque se ve amarillo, lo está en verde, pero claro, no se ve bien, pero no importa, parece amarillo igual. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice entonces? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aunque incluso no sean nacidos de nuevo, pero sean profesantes y quieran, aunque equivocadamente, acercarse a Dios, ya Dios los está amando. Y les está invitando a que se arrepientan de ese aturdimiento, tengan ese colirio en los ojos para que vean que eso es equivocado, que tú necesitas ser pobre de espíritu, humilde de espíritu y temblar a su palabra para que a partir de ahí podemos recibir, ahora sí puedes recibir a Jesús, instalar a Cristo en tu alma para que tu vida espiritual comience a correr de verdad. No en ficción, de verdad. Eso, ahora vamos a ver un poco más estos puntos. Pero aquí lo vemos pues lo que quiere decir ese colirio, esa visión, ¿no? Ahora viene pues el culmen del asunto, porque aquí aparece el verso 20. Yo no había puesto el verso 19 que acabamos de leer, pero a la madrugada dije, no, es que ese verso hay que ponerlo. Y lo puse, ¿no? Porque realmente era importante. Había saltado al 20, pero era necesario. Ahora, ¿qué dice el 20? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay gente, personas que dicen que asumen que la iglesia de la Odisea eran creyentes nacidos de nuevo. Y por lo tanto, un mensaje evangelístico, no debería incorporar este pasaje porque se supone que es para creyentes.
De lo que hemos visto, no, no. Está hablando de profesantes cristianos, sí, que necesitan ir a la verdadera fe, al nuevo nacimiento real. Y sí procede este pasaje para el evangelismo, sí procede. Lo que pasa es que eso es partir de un supuesto equivocado, que todo profesante en el mundo significa que es un nacido de nuevo. ¿Es eso cierto? En absoluto, no es verdad. Lamentablemente, los verdaderos creyentes o nacidos de nuevo de verdad en el mundo cristiano son una parte que yo no sé el porcentaje, pero pequeño. No son la mayoría, no son todos. Por tanto, no podemos suponer que la iglesia de la Odisea era una iglesia simplemente que ya eran creyentes, simplemente porque está ahí la carta del Señor. Dice que ya los ama, eran profesantes, pero él quería que dejen ser meramente profesantes. Por eso dijo, vosotros, porque no sois ni fríos ni calientes, sino sois tibios, los vomitaré de mi boca, ¿no? Eso no, ese pasaje no lo hemos visto, pero tibieza, es decir, ya, tú no eres incrédulo, estás fuera, pero tampoco eres cristiano de verdad, no eres caliente. Y como eres tibio, eres solamente un profesante, te vomitaré de mi boca. No te quedes allí, arrepiéntete, sé celoso y pues a partir de ahí de conocer lo que estás, en las circunstancias en que estás viviendo, recibir a Jesús, que es lo que dice aquí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No dice que está dentro, está en la puerta para que tú lo recibas. Y una vez que la persona lo recibe, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya la comunión estará instalada y la vida cristiana podrá empezar su andadura y el poder del Espíritu Santo, la santificación del creyente para llevarlo de gloria en gloria hacia el progreso de la meta del supremo llamamiento de Dios. Bien, vamos ahora a continuar con lo siguiente. El humilde de espíritu. ¿Qué significa humilde de espíritu? Aquel que reconoce su pecado. Así de simple. Reconoce su pecaminosidad. Si tú dices, bueno, y hay personas que incluso piensan, un poco pelagianos, que van a llegar a un cierto momento en que ya no van a pecar más. Yo creo que ya por solo eso ya están pecando. Por solo pensarlo ya están pecando. Pero piensan que efectivamente van a llegar a un momento en que no van a pecar más. Pero aquí dice, no, tú tienes que ser humilde, saber que tú eres verdaderamente débil y que eres un pecador. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Espíritu quebrantado, que está roto. Roto porque reconoce que es impotente, que es pecador. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué David, que fue un militar que mató a mucha gente y que tuvo la infamia de haber cometido adulterio con Betsabé y haber matado al marido enviándolo en la vanguardia de la batalla? Sin embargo, dice el Señor que es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenía David? Pues que pudiera Dios, aunque lo castigó por lo que hizo, porque no lo dejó sin castigo, lo perdonó, pero no lo dejó sin castigo, pero sin embargo, ¿qué es lo que había en el corazón de Dios? Que David no era un rico de espíritu, no era un soberbio de espíritu, aunque cuando pecó con Betsabé, la soberbia fue el principal causal de su debilidad, por cierto. Cuando el creyente se descuida y de pronto esos tres aspectos, pobreza y humildad de espíritu y temblar a su palabra, cavilan y al final no se cumple en su vida, la persona va a pecar como palomita. Eso dalo por hecho. Va a pecar como palomita. Por eso es importante que estas cosas estén instaladas perpetuamente y seamos persistentes en esa pobreza de espíritu, en esa humildad que reconocemos nuestra pobreza, pecaminosidad y, por último, que temblemos a su palabra, que es lo que vamos a ver luego después de esto. Bien, dice que Dios no va a despreciar al que es contrito y humillado, porque Él quiere personas que que reconozcan su pobreza, su pecaminosidad. Si la persona se instala en la arrogancia y se siente que yo soy un inmaculado, pues ya por ahí ya se va a desbaratar todo, se va a caer en pedazos. Bien, vamos a ver otro pasaje muy importante y luego uno del Nuevo Testamento, una parábola de Jesús, para podernos explicar más estas cosas. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Nuevamente lo está diciendo. Yo no ando con el creído, ese que presume, que cree que es la divina santidad, sino con aquel que es quebrantado, reconoce, se rompe su corazón por su pecaminosidad y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, hacerlos vivir, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere vivificar, Dios quiere hacer vivir ese corazón y dar el poder para que pueda verdaderamente cumplir con lo que el Señor busca de nosotros. La humildad, la obediencia principalmente. Y bien, ahora vamos a ver este pasaje de Lucas, capítulo 18, verso 13 al 14. Es un pasaje muy conocido y justamente está para combatir esta actitud, los soberbios de espíritu. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Evidente, ¿no? Ahí está instalada la arrogancia. Obviamente no es un pobre de espíritu, sino más bien es un arrogante de espíritu. Y está diciendo Jesús muy claramente, que confía en sí mismo como justo, menospreciando a los otros, los que pecadores que son los demás, ¿no? Yo, en cambio, sí soy aprobado por Dios. ¿No? Y eso pasa, ¿eh? Pero eso busca en nosotros, obviamente no. Luego dice el 13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, en lo moral se está hablando, será enaltecido. Ante Dios no podemos presentarle engaños ni subterfugios, ni pretendidas arrogancias de decir que somos verdaderamente cumplidores y perfectos en la moral cristiana, porque habrán muchos defectos, habrán cosas que hagamos bien, pero también habrán cosas que hacemos mal y fallamos muchas veces. Y eso jamás debe apartarse de nuestro corazón, la capacidad de reconocer de que le fallamos a Dios muchas veces. Y eso es lo que busca. Y va en oración a pedir perdón. ¿Por qué existía el lavacro en el templo? ¿Recuerdan lo que era el lavacro? Era un lugar donde los sacerdotes, al acercarse a hacer el oficio sacerdotal, se lavaban las manos y los pies. Era necesario, ¿por qué? Cada vez que iban a hacer el servicio había que hacerlo. Lo mismo, nosotros como creyentes, también en oración debemos de ir al Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados. Puede que haya pecado mucho, puede haber pecado poco, pero siempre habrá algo que tenemos que pedir perdón. Y eso es algo que no debemos fallar al Señor. Seguir pidiéndole perdón por nuestros pecados. Ahora vamos a ver el otro. El que tiembla su palabra. Obviamente, ¿a qué se refiere eso? ¿Temor de Dios? ¿Significa tenerle miedo a Dios? Vamos a ver. Dice el Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor? Ahí habla en hebreo la palabra yirá. ¿Qué quiere decir yirá? ¿O qué es lo que denota yirá? Es mirar la majestad de Dios y conmoverse por esa majestad para decir, a este Dios tan grande yo me postro ante Él y le voy a honrar, le voy a respetar. Porque esto tiene mucho que ver, el temor de Dios, con el respeto al consejo de Dios, a los mandamientos de Dios. Yo los voy a respetar. Si yo no tengo temor de Dios, significa que yo, aunque conozca los mandamientos de Dios, me pueden importar un bledo. Como estos religiosos que mencioné antes.
que son muy religiosos, pero a la hora de pensar en guardar las normas del Señor, les importa un bledo. La religiosidad sí la hacen con mucho gusto, con mucha buena disposición, pero cumplir con los mandatos de Dios, obedecerle a Él, no les importa. No hay temor de Dios, no hay un respeto reverente por los mandatos de Dios, porque Dios mismo como persona no es algo que verdaderamente les conmueva o los impacte el corazón. Y por lo tanto, están lánguidamente secos y pensando de que, bueno, no necesitan guardar sus mandamientos, que con la religiosidad basta. Y hay muchos, lamentablemente, cristianos profesantes en el mundo que están instalados en ese gran error de simplemente ser profesantes que son muy religiosos, pueden ser incluso pastores de las iglesias, pueden ser evangelistas. ¿Recuerdan el caso de Charles Templeton, que fue el compañero de Billy Graham, que fue un evangelista tan prominente que decían que era muy superior a Billy Graham, que ya Billy Graham es un evangelista primera, pero este señor decían que, vamos, lo superaba enormemente a este señor, y sin embargo se fue apartando hasta que se hizo ateo y escribió un libro que se llamaba Adiós, adiós. ¿Se acuerdan de Dan Barker? Ese pastor por 19 años en Inglaterra, que era un pastor eminente, terminó siendo un visceral ateo, que hace debates con John Lennox, lo puede ver en YouTube. La cara que pone el tipo, la verdad es un poema, de verla desencajado. Y tú dices, 19 años ha sido este señor pastor de una iglesia. Bueno, sí, esas cosas suceden. Por eso digo, nadie se diga, porque yo tengo un cargo eclesiástico, he hecho tales cosas, ya eso es un indicador de que yo estoy bien con Dios. Yo mismo estoy aquí predicando. ¿Ustedes creen que porque yo predico ya Dios me va a dar buena pro porque es por eso? No, es quién soy yo, cómo me comporto, con vosotros y en lo secreto. A eso es lo que verdaderamente Dios va a ver. Y de ahí me va a aprobar o no. Pero no es por lo que aparente uno puede hacer. Y no estamos diciendo que incluso no te puede Dios usar. Por supuesto que sí puede usarlo. Seguramente a John Templeton lo usó para ganar almas y a Dan Barker lo usó para muchas edificaciones a lo largo de 19 años. Pero lo importante es quién eres tú. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, que Timoteo era un siervo de Dios prominente. Cuídate de ti y de la doctrina. ¿Qué significa eso de cuídate de ti? Que tu vida espiritual esté bien con Dios. Porque por muy prominente que seas, que vas a ser un coordinador para la formación de iglesias y vas a elegir ancianos, o sea, fíjense el cargo que tenía Timoteo, es un cargo muy importante, cuídate de ti, que tu relación con Dios sea buena y de la doctrina. Por eso hay que tenerlo bien claro. No nos impresionemos por los cargos y las eminencias. Cuidado. De boca para afuera pueden parecer muy bonitos, pero como es por dentro, ahí está la cosa. Es lo que Dios ve y eso tiene que estar muy claro en el corazón. Bien. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de el que tiembla su palabra? Es el que tiene un respeto reverente por guardar los mandamientos de Dios. Lee la palabra de Dios y le conmueve el corazón. Allí hay algo que me está tocando el corazón, que estoy haciendo mal y que debo hacer. Cuando tú escuchas un mensaje como este o como cualquier otro, o por YouTube, qué sé yo, o por otro medio, o lo lees, y estamos hablando de predicación cristiana, ¿no? Obviamente no de otras cosas. Y hay algo que, tu lectura de la Biblia, que es quizás lo más básico e importante, y resulta que lees algo que te toca el corazón y dices, uy, aquí estoy fallando. Eso es temblor a su palabra. Eso es tener temor de Dios. Que te conmueva. Ahora para ir terminando, vamos a ver a un último ejemplo de la Biblia donde se ve cómo funciona el temor de Dios. Este temblor a su palabra. Y es una historia muy interesante porque estamos hablando de un rey de Judá, Josías, que empezó a reinar a los 8 años, muy chiquito, era un niño todavía. Pero tenía un buen corazón este muchacho. Y conforme fue creciendo, pues fue haciendo cosas positivas. Y un buen día, fíjense qué tan descuidado sería que el libro de la ley no lo tenían, lo descubrieron al hacer obras en el templo. Imagínense. Ahí recién descubrieron las escrituras.
y las leyeron ante Josías. Y Josías, cuando leyó lo que estaba en las Escrituras, su corazón tembló. Vamos a ver cómo lo narra la Biblia. El texto es más largo, pero solamente lo estoy resumiendo lo más posible para entrar en contexto. Dice, Josías, después de esa reacción a la palabra de Dios, a los juicios que Dios con los cuales iba a castigar a Judá por lo que estaba haciendo, porque su padre había sido un hombre idólatra y muchos de los reyes anteriores habían sido reyes verdaderamente infames, iba a haber un juicio de Dios sobre Judá. Y eso lo impactó a Josías. Y mandó a que fueran a una profetisa para que vieran qué es lo que Dios podía decir sobre esto. Y aquí es lo que les dice la profecía, que es lo que dijo Dios sobre Josías. Dice el verso 15 al 17. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero ¿qué dice luego del propio Josías? Dice esto. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. ¿Ven cómo se está viendo lo que estamos hablando ahora? De Isaías 66:2. Ahí Josías lo está cumpliendo. Dice que su corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. ¿Y qué hizo? Y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia. Eso significa tener temblor a su palabra, temor de Dios reverente. Que la palabra de Dios no te deja indiferente. Más bien, toca tu corazón, lo quebranta para que reconozcas que sí estás haciendo mal, estás pecando y puedas obrar en arrepentimiento para salir de esa actitud y poder verdaderamente comenzar a obedecer los mandatos de Dios. Dice luego, prometiéndole a Josías por haber hecho eso. También yo te he oído, dice Jehová, por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Efectivamente, Josías fue el último de los buenos reyes de Judá. A partir de ahí vino la caída. Vinieron otros reyes, unos pocos, hasta el exilio babilónico, que fue todo un trance porque aunque unos dejaron y pusieron a otro rey, como Sedequías, igual surgieron personas que quisieron rebelarse contra lo que decía el profeta Jeremías. Al final se fueron a Egipto y al final la espada los llevó allí. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se obstinó en desobedecer a Dios. No quería obedecer a Dios. Querían obedecer a sus ídolos, a su maldad, y al final el juicio de Dios cayó sobre ellos. Pero a Josías, que fue el último rey de los buenos, por esa actitud Dios recompensó a Josías. Bien, conclusión, en resumen. ¿Qué nos dice Isaías 66, capítulo 2? Que si tú quieres ir a Jesús, si aún no has nacido de nuevo, tienes que tener en tu corazón pobreza de espíritu, ser humilde de espíritu y tener temblor a su palabra, es decir, temor de Dios. Pero no solamente sirve para que tú llegues a Jesús, sino que debe estar instalado en tu vida todo el tiempo, hasta el final. Ahora mismo Dios te está pidiendo que seas pobre de espíritu, que reconozcas que necesitas de Él, de su gracia, que seas humilde de espíritu, que reconozcas que eres pecador y que no te ahuyentes ante Dios escondiéndote en la oración o dejando de orar para no tener que pedir perdón por tus pecados, y que tiembles a su palabra, es decir, que tengas un temor reverente, que la palabra de Dios pueda redarguirte el corazón para que tú te des cuenta en lo que estás cayendo, en lo que estás mal. Eso es lo importante. Oremos.
Padre Santo, queremos darte las gracias por este enorme consejo de tu palabra y te pedimos, Señor, que si hubiese aquí alguna persona, algún creyente que tú ya amas, Señor, encarecidamente, pero, Señor, que puedas exhortar en su corazón, si no tiene esos indicadores que son la pobreza de espíritu, el reconocer que Señor, Él necesita de ti, que esa humildad de espíritu, Señor, de que reconozca su pecaminosidad para arrepentimiento y el temblor a tu palabra, que pueda, Señor, reconocer que tú eres verdaderamente, que tu palabra realmente es poderosa para poder conmover nuestro corazón para que podamos obedecerte. Te pedimos, oh Dios, que tú verdaderamente puedas trabajar en cada corazón y los que ya hemos nacido de nuevo también abundemos en esto, porque no solamente es para el principio lo que el Espíritu Santo obra en ese momento previo a la salvación, a la conversión, al recibir a Jesús, también, Señor, sea continuo en nuestra vida y que no vayamos a la arrogancia para no mirar nuestra pecaminosidad como hizo el fariseo. Más bien seamos como el publicano, que sí fue humilde para poder estar quebrantado, Señor, por su condición de pecador y pueda, pues así seamos aceptados por ti, oh Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.